Buenos días, miércoles 17 de febrero de 2010. Es un gusto que usted nos acompañe a esta hora de la mañana en la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Le recuerdo a usted que puede utilizar el chat o el correo electrónico para que nos envíe sus comentarios o sus preguntas para nuestro invitado de esta mañana. Este miércoles seguimos analizando el tema de la seguridad pública y hoy tendremos una visión sobre este fenómeno desde una persona que conoce el tema en tanto estuvo a cargo de la seguridad de nuestro país. Ahora él está formando parte de un equipo de especialistas designados también por el partido Arena para formular una propuesta alrededor de esa materia. Agradecemos esta mañana que nos acompañe en nuestros estudios el licenciado Mauricio Sandoval, es exdirector de la Policía Nacional Civil e integrante del equipo que está elaborando esa propuesta que hacíamos referencia sobre materia de seguridad pública. Licenciado Sandoval, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por esta invitación y poder compartir con ustedes y con los lectores de la prensa y los cibernautas de Internet ahí, pues poder compartir sobre el tema. Perfecto, licenciado Sandoval, para comenzar, bueno, decíamos ya entonces, usted está integrando un equipo junto con el ex director también de la PNC, el ingeniero Rodrigo Ávila, y otros miembros del partido Arena. Explíquenos, esto es, ustedes harán una especie de diagnóstico, se trata, o es una propuesta concreta que ustedes harán en algún momento determinado. Sí, esto se genera y se origina a partir de la presentación que le hiciera el presidente Funes al licenciado Cristiani sobre el plan de seguridad, sobre la serie de consultas que el presidente Funes está haciendo en estos momentos y que está haciendo un llamado al presidente Funes a todos los sectores para ver cómo pueden contribuir y escuchar y pues llegar a una política nacional de seguridad ciudadana. El licenciado Cristiani instala una comisión de seguridad ciudadana dentro del partido para trabajar sobre una propuesta, a presentársela al presidente Funes, y nombró a 3 integrantes del Consejo Asesor, al doctor Gutiérrez Castro, también a don Hugo Barrera, a su servidor que forma parte del Consejo Asesor de Arena. También nombra a los 2 diputados que están en la Comisión de Seguridad Pública, el diputado Angulo y el diputado Reyes Deming, un representante del COENA, que es el almirante Palacios, y también el exdirector de Policía, Rodrigo Ávila, el ingeniero Rodrigo Ávila. Este equipo ha empezado a trabajar para presentar y elaborar y desarrollar esta propuesta, y tenemos una meta de podérsela presentar al licenciado Cristiani y al COEN a fines de este mes para que el presidente Cristiani y el partido la traslade al presidente Funes en la primera semana de marzo. O sea que es una propuesta que obviamente será pública, pero en tanto ya sea conocida por el presidente Cristiani para que se la traslade, o sea que terminará en manos del presidente Funes para que pueda tomar decisiones. Sí, la idea es que presentárselo al presidente Funes y con la expectativa y el optimismo de que las recomendaciones puedan ser tomadas y escuchadas y que sean incorporadas al plan de seguridad que está desarrollando el gobierno. Explíquenos, licenciado Sandoval, si esto será como el ABC de cómo enfrentar la criminalidad en el país, ¿de qué estaremos hablando? Bueno, realmente el objetivo es presentar un plan totalmente integral, un plan estratégico que tenga objetivos de largo, mediano y corto plazo, o sea, objetivos medibles, concretos, junto con las estrategias, recomendaciones y acciones que habrá que implementar para que estos objetivos se puedan cumplir. O sea que estamos hablando de un plan completo. Sin embargo, dado que el problema delincuencial es bastante complejo y está en un nivel de crisis muy, muy alto, es una crisis de nivel nacional, hemos empezado a balancear en las discusiones que hemos tenido dentro de esta comisión cuál será la conveniencia en cuanto a las recomendaciones que se vayan a presentar, porque por un lado, presentar un plan concreto, pues es un plan completo. Esto puede caer dentro de una serie de recomendaciones que ya existen y planes que se han desarrollado, y tal vez quizás habrá que darle prioridad a problemas más urgentes que están en este momento afectando a la población, como el problema de las pandillas y de las maras. Ahora, justamente, licenciado Sandoval, la pregunta que tengo planteada es por dónde comenzar ahora que se tienen 13 homicidios diarios, que hay sospechas del aparecimiento de grupos de exterminio, o sino de lo que serían estructuras organizadas de ciertos sectores de la sociedad, como lo que pudo haber ocurrido en el Cantón Milingo, en Suchitoto, que todavía no está claro, pues. Pero entonces, ¿por dónde comenzar? A propósito de las medidas de corto plazo, porque en el corte hablábamos un poco, las medidas de largo plazo son importantes y necesarias, pero se pueden perder en medio de esta urgencia y necesidad que hay en la población. Sí, ahora, es que yo quizás habría que
poner y dimensionar el contexto dentro del cual está sucediendo toda esta crisis de criminalidad. Cada país tiene su problema delincuencial. Vemos países como Guatemala y México que están con un serio problema de narcoactividad. Vemos países como Trinidad y Tobago que actualmente tiene un problema muy serio de secuestros. Entonces, en nuestro primer diagnóstico, en este momento, nuestros primeros análisis, y con la experiencia y la acumulación de conocimientos que tiene el equipo de la Comisión, estamos identificando un problema muy serio en el país de crimen organizado que tiene que ver con narcoactividad y con las maras, el problema de los homicidios y la delincuencia en general. Pero aquí es donde hay que establecer prioridades, porque los homicidios podrían ser una consecuencia de toda esa crisis y toda esa gravedad que ha adquirido el tema, por ejemplo, de maras y de crimen organizado. O sea, que a la medida que se puede abordar uno de estos problemas pueden ser solucionando. Sí, porque digamos que en el país, si hay un problema de crimen organizado en este momento serio, los síntomas son homicidio, delincuencia común, puesto que el crimen organizado se protege con barreras de este tipo para que las autoridades estén ocupadas combatiendo delitos menores y no profundicen en la investigación sobre crimen organizado. Sí. Sabemos que la narcoactividad ha empezado a penetrar el país, sabemos que han empezado inclusive a utilizar maras para sus actividades en el tema de la narcoactividad, entonces es cuestión de empezar a trabajar sobre estos temas. Pero aquí en crimen organizado el objetivo principal es fortalecer la investigación, que se fortalezca la Fiscalía General de la República, que se fortalezcan las unidades de investigación de la policía y que se empiece a trabajar directamente sobre eso. Y por otro lado está el tema de las maras, que sí. Lo interrumpo porque debo hacer una pausa. Cuando regresemos hablemos un poco de las pandillas, que es el fenómeno, digamos, que está en el tapete de toda esta discusión. Cuando regresemos, ya volvemos. Esta mañana seguimos conversando con el licenciado Mauricio Sandoval, ex director de la Policía Nacional Civil y ahora integrante de una comisión dentro del Partido Arena que está analizando y preparando una propuesta que será presentada, como ya se dijo al principio de la entrevista, al presidente Cristiani y al presidente Alcoena y posteriormente al presidente de la República, Mauricio Funes. Licenciado Sandoval, nos quedamos entonces en el punto de las maras. Usted decía, bueno, ya hay señales concretas del crimen organizado que está penetrando. Usted decía, en la medida en que quizás se pueda golpear uno de esos fenómenos del crimen organizado, a lo mejor se impacta entonces la delincuencia común y desde luego el asesinato. Pero el tema de las maras es también complejo. Sí, las pandillas, las maras, ese sí es algo que si se empieza a trabajar desde ya, pueda empezar a resolverse quizás a la vuelta de unos 10 años completamente. Sin embargo, hay muchas medidas que pueden ser tomadas inmediatamente. Si analizamos el problema de las pandillas, en mi opinión, desde que empecé a ver este problema como director de policía, regresando un poco y poniéndonos en el contexto de los años 2000 y 2001, teníamos un problema muy serio de secuestros y el tema de las maras empezaba a crecer. En aquel momento empezamos a analizar qué sucedía con las pandillas y llegamos a la conclusión de que esto no tenía una solución policial, sino que necesita de medidas y soluciones mucho más integrales. Yo he llegado a considerar y estoy firmemente convencido de que las maras es un problema social que tiene un componente criminal, por supuesto. Esto creo que habría que verlo como una pirámide donde en la parte superior están los 15.000 o 20.000 mareros criminales que ya han asesinado y que han cometido una serie de delitos, y a la base de la pirámide vienen todos esos niños de 6, 9 años, estudiantes que empiezan en alguna forma a tener problemas familiares o problemas escolares y que empiezan a delinquir, y esa es la materia prima que va subiendo para la parte superior de la pirámide. Entonces aquí hay que ver esto como un problema social, como un problema de salud inclusive, porque hay droga de por medio, y trabajar fuertemente y policialmente en la parte investigativa, en la parte superior de la pirámide, y luego ver toda la parte preventiva que se pueda desarrollar a nivel de la base de la pirámide, porque de nada nos va a servir encarcelar 6.000, 10.000, 15.000 pandilleros y va a continuar ese flujo de jóvenes que por diferentes razones, desadaptaciones o problemas que vayan teniendo, que no reciban un tratamiento y que van a subir a esos niveles y que empiecen a delinquir ya con delitos mucho mayores. Sí. Esto por lo tanto necesita de un tratamiento totalmente integral, con medidas inmediatas, pero también de muy largo plazo. Por eso
yo estimo que la Mara, si queremos resolverlo, eso nos pueda tomar unos 10 años, Sí, sí. si se empieza desde ya a trabajar sobre el tema. Claro. Fíjense que nos ha escrito Raúl Ernesto Madrid Garrido desde San Francisco, California, y dice: William, muy buenos días, me alegra saludarlo. Puedo preguntarle, dice, si en este plan se ha contemplado un financiamiento para llevarlo a cabo. Bueno, el tema de los recursos y de financiamiento siempre ha sido digamos que un pretexto para las autoridades para poder actuar o no actuar sobre un determinado problema. Yo creo que, si bien es cierto, se necesita apoyo, se necesitan fondos, pero en estos momentos hay que trabajar con los recursos que se tiene. Tengo entendido que el gobierno actual está dándole mayores prioridades de inversión al tema de la seguridad, pero la verdad es que con los recursos que se tiene hay que aplicar una creatividad técnica, administrativa, operativa para poder resolver los problemas sin tener todos esos grandes financiamientos que muchas veces se plantean sobre la mesa y que no es posible obtenerlos. Pero entonces esto pasa mucho por la voluntad política, en la toma de decisiones, en la actuación. La voluntad política, la voluntad técnica, la voluntad operativa de las autoridades, o sea, aquí en buen salvadoreño tenemos que ser de tripas corazón y trabajar con lo que tenemos y buscar cómo resolver estos problemas, pero no podemos decir, miren, no podemos hacer nada porque no hay dinero para actuar. Hemos visto algunas declaraciones desafortunadas en algunos momentos de las autoridades en el país que los vehículos patrullas no iban a salir a patrullar los carros de policía porque no había gasolina. Sí, sí. Eso es un mal mensaje no solo para la población honrada, sino que es una señal para un criminal que puede actuar porque no va a haber policía en la calle. Pero entonces, desde su punto de vista, para cerrar este segmento, no necesariamente hay que estar esperando los 40, 60 millones de dólares que se requieren para enfrentar esta situación. O sea, sí, aquí es cuestión de compromiso, es decir, las autoridades deben de asumir esa responsabilidad que tienen de cumplir con su misión y empezar a trabajar con los recursos que tengan. En seguridad, cualquier decisión que se toma tiene una implicación al final de vida o muerte sobre las personas. Esto no es como en educación, que si van a haber libros o no van a haber libros, o si la parte económica, la inflación va a subir o a bajar. Aquí estamos hablando de vidas y esa es una responsabilidad y un compromiso que las autoridades deben de asumir como propio. Es decir, si vemos que un director de un centro penal mueve a un madero de un penal a otro y este TIA con esa facilidad ordena secuestros y asesinatos, ahí hay una responsabilidad casi hasta penal de esta persona que ha tomado una decisión de ese tipo. Bueno, perfecto. Vamos a otra pequeña pausa. Cuando regresemos, me interesa que hablemos un poco sobre otros temas, escuchas telefónicas, el tema de la autodefensa o la organización comunal, pero también una especie de evaluación rápida de cómo ha visto usted el tema de seguridad pública y cómo se está manejando. Ya volvemos. Bueno, hay algunas inquietudes de los cibernautas, licenciado Sandoval. Como siempre, don Salvador Callejas nos escribe participando activamente sobre los diferentes temas que tenemos en la entrevista y hace tres preguntas puntuales. Quiero comenzar por la última, por la tercera, porque las otras de alguna forma creo que se han respondido. Pero bueno, dice: si el gobierno actual le pide trabajar junto a los exdirectores de la PNC, ¿aceptarían trabajar en conjunto? La otra pregunta, si como miembro del nuevo Consejo Asesor, ¿qué clase de estrategias pueden sugerir? Bueno, ya hemos estado conversando sobre el tema y también pregunta él si como exdirector de la PNC, ¿qué recomendaciones podría aportar a la administración de Mauricio Funes? A ver, le escucho. Bueno, de hecho, estar trabajando en una propuesta implica que hay disposición total y hay voluntad total de ayudarle al presidente Funes en este problema, porque no es solo un problema de gobierno del presidente Funes o problema de partido, sino que es un problema que estamos viviendo todos los salvadoreños. Y nosotros hemos planteado y hemos reafirmado de que este tema hay que despolitizarlo, hay que sacarlo de las campañas electorales, hay que sacarlo de estas discusiones políticas y que todos los salvadoreños nos incorporemos a colaborar. Si el presidente Funes nos pide colaboración, nosotros como exdirectores de policía, como exministros de seguridad pública, todos los funcionarios que hemos estado en gobiernos anteriores estamos dispuestos a ayudar directamente con la solicitud que recibamos del gobierno actual, porque es un problema que debemos de resolver todos los salvadoreños. Es decir, aquí no tiene que haber un color político ni ninguna diferencia de temas ideológicos sobre esto. Perfecto. Antes de hablar sobre los otros temas de escuchas telefónicas y otras propuestas que ya están en el ambiente, licenciado, me gustaría saber una evaluación así rápida de cómo ha visto el tema de seguridad pública, porque si algo está clarísimo y es evidente es que el número de homicidios se disparó a 13 por día, que es lo que tenemos actualmente.
y eso fue prácticamente los 8 meses que tiene la nueva administración. ¿Dónde cree que ha estado los puntos de debilidad en el tema de seguridad pública con la nueva administración? Mire, yo haciendo una crítica constructiva, yo diría de que el problema delincuencial se dispara a partir del 15 de marzo en que gana el FMLN, porque el partido FMLN políticamente, en todos los temas que tenían que ver con la seguridad pública, todas las propuestas y todas las acciones que los gobiernos de Arena hacían en tiempos pasados, ellos las rechazaban. Se hablaba de que los gobiernos anteriores querían violar derechos humanos, que querían violar los derechos de los hechores. Entonces se creó una imagen en que este partido FMLN era pro proteger a los delincuentes. Entonces cuando gana el frente, cuando ven que gana un partido de que se había estado oponiendo a un plan mano dura, a un plan super mano dura, a todos los planes que en gobiernos anteriores se hicieron contra las pandillas, inmediatamente el delincuente simpatizó con este gobierno porque dijo, vaya, llegó el gobierno que no nos va a capturar, llegó el gobierno que no va a actuar en contra nuestra. Entonces, de alguna forma ellos creyeron que había alguna identidad. Pues sí, una simpatía, porque veían que el partido FMLN se oponía a todas las medidas de seguridad que planteaba Arena. Entonces el delincuente identifica a Arena como un partido que lo persigue, pero identifica al FMLN como un partido que lo defiende. Entonces empieza a creer el delincuente y empieza a actuar en función de que puede hacerlo impunemente. A esto hay que agregarle de que los funcionarios que llegan a administrar la seguridad pública del país no tienen la experiencia, no tienen la práctica sobre el terreno y más bien habían estado en una crítica permanente política a las autoridades anteriores. Entonces hemos visto una policía que operativamente está teniendo problemas, hemos visto medidas que se han estado tomando contrarias a una doctrina de seguridad ciudadana, no hablemos de asuntos políticos. Entonces esto ha agravado la situación. Precisamente eso iba, porque una cosa es la percepción que pudo haber generado, digamos, el delincuente o el pandillero con un partido que creyó que lo estaba defendiendo cuando estaba en oposición y ahora el gobierno, y otra vez son los hechos concretos que se toman. Por ejemplo, en un corte hablábamos sobre el tema de la decisión que se tomó de flexibilizar algunas medidas en centros penales al inicio. Sí, es que esto inclusive en la policía, al inicio de este gobierno, empiezan hablando de temas de prevención, ¿verdad? Cuando la policía no es una institución que tiene que trabajar en temas de prevención, la tiene como parte, pero menor dentro de sus programas. Pero la policía, si es una fuerza que usa un arma, es una fuerza armada, es una fuerza que tiene que reprimir y a la cual el delincuente le tiene que tener temor. Pero si esta policía empieza hablando de temas de prevención y se empiezan a dar declaraciones de que los vehículos no van a salir a patrullar porque no hay gasolina, y si tenemos de repente autoridades de centros penales que desean trasladar a criminales que estaban en cárceles de altísima seguridad, trasladarlos a otros centros donde podían ellos operar fácilmente, ¿qué resultado tuvimos? De junio a septiembre 18 secuestros, y de esos 18 secuestros 16 personas murieron. O sea que el tema de fondo, aquí no estamos hablando políticamente, sino que es una cuestión de responsabilidad y es una cuestión en que esta mentalidad tiene que cambiar. Y el presidente creo que está actuando bien, el presidente Funes, cuando hace el llamado a todos los sectores para que podamos expresar precisamente todas estas posiciones. Perfecto, luego de la pausa regresamos y damos lectura entonces a los mensajes que también nos envían los cibernautas. Ya volvemos. Bueno, licenciado Sandoval, le voy a leer varios comentarios o preguntas de los cibernautas que nos están escribiendo desde nuestro país y desde Estados Unidos. Por ejemplo, Gabriel Cetino de Dallas, Texas, dice: ¿debe la PNC tener la responsabilidad de las escuchas telefónicas? ¿Es eso recomendable? Felipe Hernández de Jiquilisco dice: ¿qué opina de la nueva pena máxima a menores infractores? Bueno, ahí van dos temas ya. Luego, Wilfredo Núñez dice: sí es correcto que la Fuerza Armada combata la delincuencia junto a la Policía Nacional Civil. Y William Escobar desde San Salvador dice: el problema de violencia viene desde años anteriores, no se hizo un plan de nación que los gobiernos continuaran por ley. Bueno, perfecto, hay varios temas ahí, licenciado. Mire, sobre las escuchas, ahí constitucionalmente está establecido que es la Fiscalía General de la República la responsable de dirigir la investigación del delito y por lo tanto pues es la Fiscalía la que debe disponer de todos estos instrumentos para poder
trabajar y poder ser eficientes en el combate al crimen organizado. O sea que ahí no hay discusión. Tal vez lo que ha confundido en estos momentos es la discusión que se ha dado en la Asamblea, pero aquí estamos... Sobre todo la participación de la policía dentro de... Sí, pero aquí lo que sucede es que se está confundiendo la profesión del investigador, porque una cosa es un técnico que va a trabajar en un centro de escucha telefónica a un policía que va a estar investigando o un fiscal, o sea que ninguno de los dos es que tiene que estar técnicamente operando el sistema. Eso es como un médico forense. El médico forense no tiene que ser policía. El médico forense recibe instrucción de la fiscalía de hacer un examen y un dictamen científico forense sobre qué ha sucedido con un asesinato. Entonces, ¿cuál es la salida para superar ese impasse que está en este momento? No, que la fiscalía decida el personal que va a llevar y ellos tendrán que filtrar, ver que sean gente honesta, honrada, con un sistema de probidad, de controles, de que no se vayan a ser penetrados por crimen organizado o intereses particulares y tenerlos controlados. Pero es la fiscalía la que tiene que hacerlo. Con el tema de los menores, este es el principal problema de las maras, de las pandillas, porque de los pandilleros activos, más de la mitad son menores de edad. Y aquí tenemos la ley penal juvenil, que no solo es un problema de incremento de penas, es un problema que implica revisar varios elementos que tiene esta ley. Por ejemplo, la ley no permite un récord criminal del menor. Esto significa que un menor de 12 años puede asesinar 4 veces, pero va a llegar el juez a la 4ª vez y el juez no va a saber que este menor ha cometido 3 asesinatos anteriormente. ¿Y ese récord debería levantarlo la policía o...? Eso hay que discutirlo, si lo debería mantener la fiscalía o lo debería mantener la policía. Es decir, entonces estamos hablando que este joven puede llegar con manos limpias en un momento determinado. Aunque la ley penal juvenil establece que no pueden tomarse fotografía, no se le puede llevar una ficha, y el internamiento de 7 años, el que se ha aumentado a 15, es el 6º o 7 en la escala que el juez puede dictar sobre un menor. Ahora, en las condiciones que tenemos en el país es bastante absurdo esto, ¿no? Es absurdo porque eso vale y es correcto totalmente para un menor de edad de una familia que puede haber cometido un error y que se equivocó, entonces sí hay que darle todo ese tratamiento porque lleva amonestación, lleva trabajo social y al final es el internamiento. Pero cuando estamos hablando de menores que desde los 12 años para entrar a la pandilla ya tienen que cometer un asesinato, ahí ya es totalmente diferente. Entonces esa discusión hay que llevarla a fondo. La medida que se ha tomado puede ayudar, pero la verdad es que lo que hay que hacer es una revisión completa de la ley y ver también qué tratados internacionales están bajo esto, porque por ejemplo en Estados Unidos cualquier menor se juzga como adulto si comete un asesinato. En Francia son 13 años la edad para juzgar. Costa Rica tiene 16 años. Entonces eso hay que revisarlo a fondo, porque no puede ser que le demos un tratamiento de un menor a una persona que ha cometido 16 años. Ahora, ¿y si debe de aplicarse la misma pena para la persona que manipula al menor, es decir, el adulto que lo induce a cometer eso? El delito? Creo que ya está contemplado en los códigos penales, pero también ahora se está hablando de penalizar con mayor tiempo a las Incluso el personas. PDC proponía equiparar la cantidad de años que se le ha puesto ahora a los menores, de 16 años en adelante, a la persona que lo manipula. Sí, pero quizás aquí lo de fondo es revisar la ley en general, la ley que se tiene que aplicar a estos menores que pertenecen a las maras, que pertenecen a las pandillas. Perfecto. El tema de la Fuerza Armada, pensamos nosotros que sí debe participar dentro de este esfuerzo, porque ya es un tema ya de seguridad nacional, ya las maras, las pandillas ya son una amenaza para el Estado. Y la Fuerza Armada tiene capacidad para poder intervenir quirúrgicamente, actuando sobre esos pandilleros activos que le mencionaba al inicio, pero también puede actuar en un programa militar de rehabilitación también para los menores que necesiten pues y que tengan espacio de poderse recuperar. Sí. O sea que sí, la Fuerza Armada debe participar y nosotros estamos pensando medidas concretas de cómo la Fuerza Armada debe entrar a ayudar a resolver este Bueno, problema. vamos en este momento a la última pausa. Cuando regresemos sí quiero que hablemos un poco de qué es lo que debe hacer la sociedad. Es decir, en algunos países tienen algunas experiencias en términos de organización comunal y de vigilancia, si se le puede llamar así, el tema de la autodefensa, si es que se puede utilizar ese concepto en este caso. Vamos a la pausa, regresamos.
Bueno, estamos al cierre de la entrevista. Licenciado Sandoval, le preguntaba entonces, ¿qué recomendaciones se pueden hacer en términos de cómo orientar a actuar a la población? Porque, y ese ejemplo lo retomo con insistencia porque también lo colocó acá en la agenda Barquero Silva, el jefe de la Interpol en nuestro país, que estuvo con nosotros en la entrevista, y decía él el caso de Nicaragua, donde de alguna forma hay organización dentro de las comunidades, y bueno, hay una persona extraña en la zona, entonces llaman a la policía responde. Entonces, pero ¿cuál es el camino adecuado para que la gente pueda tener un poco de concepto de organización? Porque alguien decía también, lo que está pasando, lo que ocurrió en Suchitoto, podría ser una forma de manifestación de algún sector de la sociedad para responder a una situación como esta, que obviamente está fuera del marco de la ley. Sí, es que la participación de las comunidades dentro del sistema de seguridad de un país es vital. El sistema de seguridad, así en grandes rasgos, está integrado primero por la legislación, luego por todas las instituciones que aplican y administran la justicia, las instituciones de rehabilitación, y luego están las comunidades. Los japoneses le llaman a esto el sistema de seguridad invisible, que son los hogares, las familias, las ONG, las iglesias, todas las organizaciones que tienen que ver con la prevención de la delincuencia. El problema que tenemos como país es que, como este tema siempre estuvo en manos del sector militar, ¿verdad? Porque todo lo que estamos viendo ahora empieza en el año 92 con los acuerdos de paz y las nuevas instituciones y todas las libertades que se han logrado. En aquel momento se desmantelaron todos los cuerpos de seguridad, el Frente pidió que se desmantelaran todos los cuerpos de seguridad, querían desmantelar el ejército, y se desorganizó todo lo que existía a nivel de patrullas cantonales a nivel nacional. Tal vez eso no era usado o no fue usado adecuadamente en aquel momento, pero dentro de los nuevos conceptos de seguridad ciudadana, de cultura de seguridad ciudadana que debemos de tener, sí hay que recuperarlo. Le voy a poner un ejemplo. El Japón es uno de los países con los más bajos índices de criminalidad en el mundo. Tiene 200.000 policías. Y además de eso, entre otros, dentro de todo el sistema, también tiene 450.000 hogares de prevención del crimen. Estados Unidos tiene una gran cantidad de organizaciones, Crime Stoppers, Neighborhood Watchers, todas esas organizaciones que se tienen en Estados Unidos que trabajan en actividades de prevención. El problema es que como no existe cultura de seguridad ciudadana en nuestro país, cuando a un ciudadano se le dice, mire, por favor nos va a ayudar en seguridad, no piensa en prevención, sino que va pensando qué tipo de pistola va a comprar o qué chaleco antibala va a comprar. Pero lo más grave también es la represalia que pueda tener si no se siente seguro. Puedes decir, hacer una denuncia y luego que no sabes si el policía que le está respondiendo. Hay mucha venganza, hay mucha represalia por parte de la delincuencia. Pero sí hay una gran cantidad de actividades de prevención en las cuales la comunidad puede participar. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Una colonia que está organizada en un determinado lugar del país, ve que hay un solar vacío en su colonia, que ha crecido la maleza, que no hay luz en ese punto, pues esta comunidad de vecinos dicen, miren, este es un lugar de riesgo, aquí se pueden ocultar delincuentes, cortemos la grama, pidámosle a la alcaldía un foco o pongamos nosotros un foco, y ahí ya se resuelve un problema muy serio. O sea que debemos de tratar de trabajar, de educar a la población en que hay que tener esa cultura de seguridad ciudadana y que tienen que incorporarse en la parte preventiva al sistema de seguridad del país, que es tarea de todos. Pero ¿cómo hacer entonces para romper con ese ciclo que puede ser vicioso? Es decir, yo no denuncio porque primero tengo temor de que el policía que me tome la denuncia también esté involucrado o comente después quién fue el que llamó para hacer la denuncia. Entonces, ¿cómo para generar esa confianza? Es que ese ciclo se va a romper cuando las autoridades sean eficientes, cuando la policía sea eficiente. Cuando la policía empiece a demostrar que los índices delincuenciales empiezan a bajar, ahí la población va a empezar a tomar confianza. Pero eso sí es fundamental. Bueno, perfecto. Se nos agotó el tiempo, licenciado Sandoval. Le agradezco que haya compartido con nosotros. Gracias. Bueno, terminamos así la entrevista en línea. Nos vemos mañana a las 8:15 de la mañana con otra entrevista más. Buenos días.